Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más por este día que tú nos regalas, Señor. Un día especial, un día en el cual nosotros, Señor, queremos menguar para que tu poder, tu gracia, tu favor, tu gloria se manifieste en medio de nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, porque este es el día que tú creaste, Señor. Un día en el cual tu bondad, Señor, se manifiesta a diario, Señor. Toma el control, Padre Celestial, de este lugar. Toma el control, amado Señor, de todo lo que respire en medio de nuestro entorno, Señor Padre Santo. Que el poder del Espíritu de Dios se manifieste hoy en día con poder y gloria. Y que esta palabra, Señor, este mensaje no vuelva vacío. Que cumplas tú el propósito, Dios, en medio de nuestros corazones, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. El Salmos capítulo 55, versículo 13, dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 55, versículo 13 dice: sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Hoy te quiero hablar. En el vídeo anterior te hablaba directamente de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con nuestra lengua, que es un miembro pequeño, pero que inflama el infierno, como dice el apóstol Santiago. Y hoy quiero hablarte también a través de la lengua. Mira, dice la palabra del Señor: confianza en Dios ante la traición de los enemigos. El Salmos capítulo 55 nos lleva a nosotros a entender que David tenía en medio de su palacio, tenía enemigos ocultos. Habían personas que aparentemente le mostraban a él una amistad, pero resulta que lo llevaban dobleteado. Y quiero leerte Salmos capítulo 55, versículo del 1 al 13, que es el versículo 13 en el cual quiero enfocarme a través de este mensaje. Cuando dice la palabra del Señor: escucha, oh Dios mío, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estás atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y torrentes de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas? Como de paloma volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en medio de la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Dice el verso 11: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se aparta de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, dice la palabra, lo cual lo había soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre íntimo, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Sabes? La palabra del Señor es clara cuando nos lleva a nosotros a entender que nosotros tenemos que colocar nuestra confianza en el Señor. Aún el escritor de Hebreos dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué te quiero hablar de este capítulo del libro de los Salmos? Porque esto me lleva a mí a mirar directamente la traición de Absalón contra David. Cómo su hijo se rebeló a usurpar el trono del rey que era David. Pero se rebeló ¿a causa de qué? A causa de una influencia que había en medio del palacio.
Allí en el palacio del rey David había una influencia, había un enemigo oculto, había alguien que directamente aconsejaba a David para que hiciera las cosas, pero estaba mal aconsejando a Absalón, estaba endulzándole el oído a Absalón para que se rebelara y conspirara contra su padre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en medio de ese tipo de personas? Personas a las cuales nosotros les ofrecemos confianza, les ofrecemos una amistad y resulta que al lado de nosotros son unos, pero cuando tú y yo damos la vuelta son otros. Mal aconsejan nuestra casa, mal aconsejan a las personas que están a nuestro alrededor, se levantan. ¿Por qué? Porque hay un celo, hay una envidia, hay algo que les impide a ellos ser buenos directamente. Y quiero decirte directamente que el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y con la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cuando en el Salmo capítulo 55, versículo 13, David se refiere a un íntimo, a un consejero, a alguien que estaba con él en la casa de Dios, directamente está hablando de Ahitofel. Ahitofel era el consejero, era el guía, era alguien que le daba consejos a David para que él tomara buenas decisiones. Pero resulta que este hombre era un enemigo oculto que había allí, que se había camuflado. Era un enemigo oculto que estaba allí en el palacio. Este Ahitofel que habla la palabra del Señor era de la descendencia de Saúl, era descendiente de Saúl. Y nosotros tenemos que mirar directamente que había una rivalidad entre Jacob y Esaú, directamente. Y dice la palabra del Señor que este hombre se mezcló en medio de los consejeros, en medio de las personas que le daban buen consejo al rey David para que guiara al pueblo, pero al rey le decía una cosa y dañó el corazón de su hijo Absalón. Fue el que conspiró para que Absalón se rebelara contra su propio padre. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con este tipo de personas que le tendemos la mano, le estamos ayudando y esas personas se levantan directamente a conspirar para dañar el hogar, para dañar el empleo, para dañar a tu familia? Ministerialmente se levantan a conspirar para querer dañar tu ministerio. Físicamente se levantan para querer dañar tu hogar, para querer apartar a tus hijos. Y se cumple lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 17, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y sabes que este hombre lo que le decía a Absalón era como golpes de espada que envenenó el corazón de Absalón. Y dice directamente la palabra del Señor a través del libro del profeta Samuel, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mira, este hombre directamente lo que hizo fue hacerle una emboscada directamente. Mientras que aconsejaba al papá en el palacio, mal aconsejaba al hijo para que el hijo se rebelara, para que el hijo directamente empezara a influenciar en medio del pueblo. Y eran muchos los del pueblo de Israel que se unieron a Absalón, que seguían a Absalón. Y dice en el versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Porque directamente el corazón de Absalón estaba envenenado, pero estaba envenenado porque hubo alguien
quien se encargó de llevarle, es de sembrarle la cizaña a Absalón. Hubo alguien que se encargó de mal aconsejar a ese hombre, a ese hijo de David. Mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando le escuchamos consejo a alguien o cuando tú como padre permites que otra persona aconseje a tus hijos. Porque tú no sabes qué es lo que le están inyectando, qué es lo que le están diciendo. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que Satanás se manifiesta como ángel de luz. Y que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada directamente, que no necesitan utilizar un arma para traer destrucción, sino con la lengua, la conspiración. Y por eso David se enfocaba mucho y hablaba y le pedía al Señor que sea Dios obrando a justicia de él directamente, porque él le dice en la palabra del Señor a través de Salmos capítulo 55, cuando dice en el verso 12, porque no me afrentó un enemigo lo cual lo había soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre al parecer íntimo mío. Duele en el corazón cuando tú le brindas confianza a alguien, cuando tú le muestras tu amistad a alguien, una amistad sincera, y la persona te traiciona. Por eso la palabra del Señor lo dice directamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y por eso el libro de Jeremías capítulo 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que tiene por Dios al brazo de carne. Mira, directamente David confiaba y hacía lo que los consejeros le decían. David sabía, porque David creía que lo que ellos le decían, especialmente Ahitofel, era bueno. Pero resulta que lo que estaba haciendo era sembrando discordias, dañando no solamente un reino, trayendo división contra un reino, porque dice la palabra del Señor que un reino dividido jamás prosperará. Una casa dividida será hollada y asoleada. Él lo que quería era traer división, traer división, traer ruina en medio de la casa. Tú y yo tenemos que tener muy en claro en quién estamos depositando nuestra confianza. Recuerda que si nosotros necesitamos un consejo, dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura. Tú necesitas un consejo, humíllate, póstrate delante del Señor, que Dios Todopoderoso utilizará a la persona que tú necesitas para recibir el consejo de parte de Dios. O a través de la palabra del Señor, Dios mismo te aconsejará. Por eso David, hablando en el Salmo 55, en el verso 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Directamente David le dice, Señor, hace una oración, le dice, Señor, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Claro, la mitad del reino de Jerusalén se había dividido, estaba en contra de David y estaba siguiendo a Absalón. Absalón quería tomar el lugar, usurpar el lugar de David su padre, y para Absalón usurpar el lugar de David su padre le estaba declarando la guerra, directamente a su padre. Pero es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Dios guardándonos a nosotros de los enemigos ocultos. Que sea Dios colocando en nosotros esa gracia y ese favor, haciéndonos invisibles, como dice la palabra del Señor, para todo plan de las tinieblas y haciéndonos visibles para su gracia. David necesitaba la intervención divina a favor de él, de parte de Dios. Cuando tú y yo nos vemos en medio de los enemigos ocultos, o aún personas que nosotros ni siquiera sabemos que son enemigos, que aparentemente nos muestran a nosotros una cara, y por detrás son más falsos que una moneda de 1 céntimo o una moneda de 1000. Tenemos que acudir ante el Señor, porque Dios es el único que puede obrar en medio de nuestras necesidades. Dice en el verso 22 del Salmo 55, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará.
y no dejará para siempre caído el justo. Sabes que cuando tú y yo colocamos en Dios esa carga, cuando tú y yo colocamos en Dios ese problema, esa necesidad con la cual nosotros estamos enfrentando, cuando tú y yo vamos ante Dios en oración y le decimos: Señor, mira lo que está sucediendo en contra de mí, mira cómo se han levantado los malignos, porque dice uno de los salmos que cuando se levantaron los malignos, los angustiadores, mis enemigos para comer mi carne, dice la palabra del Señor, ellos tropezaron y cayeron. Eso lo dice en el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que estar yo en la casa de Jehová todos los días. Mira, el anhelo de David era estar en la casa del Señor. Y dice la palabra del Señor que este hombre, el íntimo, el consejero, el amigo, el confidente, con el cual iban a la casa del Señor, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, resulta que era un traicionero. Resulta que no era un amigo de David. Aparentaba. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. Hay personas que tienen apariencia, que aparentan unas cosas, pero son otras. Y es donde nosotros necesitamos que Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, obre en nosotros, nos dé discernimiento y entendimiento para nosotros discernir, para nosotros entender. Necesitamos mantenernos firmes en la casa del Señor. Ahitofel. La actitud de Ahitofel no fue una actitud buena. La actitud de Ahitofel contra David no fue una actitud buena, porque lo que hizo fue conspirar. Hay personas que conspiran en contra tuya, y sea Dios colocando en nosotros las personas adecuadas a las cuales nosotros podamos contarles nuestras cosas. No sean personas que mientras tú y yo le estemos contando nuestra necesidad o le estemos contando lo que nos está pasando, aparentan sentirse dolidos, pero por dentro se están gozando de ver el dolor ajeno. La palabra del Señor lo dice a través del libro de Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabes? Que David tuvo medicina en medio de sus labios. Porque David le dijo a sus discípulos, le dijo a sus siervos, le dijo a los que estaban con él: vamos, huyamos. David no quería enfrentarse a su hijo, no porque le tuviera miedo, no, sino que David confiaba que Dios hiciera la obra. David le dice a su siervo: vámonos de aquí, no sea que el mal nos alcance. No sea que el mal nos alcance, porque el corazón de Absalón estaba envenenado. El corazón de Absalón estaba lleno de odio, de amargura, porque hubo alguien que no colocó un buen consejo en medio de su vida. Nosotros estamos llamados a pedirle al Señor que sea Dios colocando a nuestro alrededor personas que sean fieles y leales. Personas que sean sinceras y transparentes. Personas que estén en medio de nuestra familia y que estén con un corazón contrito, un corazón sincero. No que sean personas camufladas que solamente vayan y lleven el veneno y dañen las familias. ¿Qué persona estamos dejando nosotros de entrar a nuestros hogares? ¿Qué persona estamos dejando nosotros de entrar a nuestra casa? ¿Qué personas a las cuales nosotros le estamos llamando amigos? Si es verdaderamente un amigo o no lo es. Es donde nosotros necesitamos reflexionar, porque la Biblia es clara. Porque la Biblia es clara, la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor es más cortante que una espada de doble filo que penetra. Dice en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 10: entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las tropas, diréis: Absalón reina en
en Hebrón. Diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mira, iban hombres que ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando, sino que fueron convidados. Sabes que siempre que a nosotros nos hagan una invitación, nosotros tenemos que enterarnos para dónde vamos. Cuando a ti te pidan oración, tú tienes que enterarte por qué vas a orar. Cuando a ti te digan apóyeme en ayuno, tú tienes que enterarte por qué vas a ayunar. Dice que fueron unos hombres que ni siquiera, con un corazón sencillo, que ni siquiera se habían enterado que Absalón se había rebelado, que Absalón se había levantado en contra del reino de David su padre. Fueron porque creyeron que iban a estar allá en Jerusalén con David. Fueron ellos. Pero dice aquí la palabra del Señor: entonces Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, no sabían nada. Muchas veces a uno le dicen las cosas, le dicen vamos para tal parte y no le dicen a qué se va a ir. Dice que estos hombres salieron a una guerra y no sabían contra quién se iban a enfrentar. Y es necesario que nosotros, a través de la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor es el que nos insta, nos redarguye, nos da discernimiento. Pedirle al Señor que sea Él obrando en medio de nuestras vidas, para nosotros no caer en las trampas del enemigo. Para nosotros no caer en las trampas del enemigo. Dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Galonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentó el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, iba a haber una matanza. ¿Por qué? Por un hombre que envenenó el corazón de otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros prestamos la lengua para dañar. Por eso el apóstol Santiago dice que en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Hablaremos palabras de vida, de bendición y no de maldición. Mira, Ahitofel lo que hizo fue traer con una consecuencia al corazón de Absalón. Traer rencor, rencilla, traer envidia, enemistad. Envenenó el corazón del hijo hacia el padre. Que Dios nos guarde a nosotros de ser hombres así, que traigamos destrucción en medio de la familia. Dice Santiago capítulo 3, versículo 5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué dice directamente? Que la lengua está puesta está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué estamos dejando que se arraigue en medio de nuestro corazón? ¿Qué consejo estamos escuchando nosotros hoy en día? ¿Qué palabras le estamos prestando oído? Déjame decirte que nosotros estamos llamados a escuchar palabras de bendición, a no dejar que ni una gota de levadura leude la masa, como dice la palabra del Señor, a no dejar que una raíz de amargura brote en medio de nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón.
porque Él mana la vida. El veneno, el odio, el rencor y la amargura se alberga en medio del corazón. Y de lo que hay en el corazón del hombre, de eso se habla. ¿Qué había en el corazón de Ahitofel? No lo sabemos. El hecho era que se había levantado, se había convertido en enemigo de David. Muchos dicen que era descendiente del esposo de Betsabé. Muchos dicen que era familiar del esposo de Betsabé. Y nosotros sabemos qué pasó con el esposo de Betsabé. ¿Sabes? Había algo en medio del corazón de Ahitofel. Una raíz de amargura que no solamente lo contaminó a él, sino que contaminó el corazón de Absalón. Y Absalón se rebeló contra David. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado del Salmos capítulo 55 y hemos hablado del segundo libro del profeta Samuel, capítulo 15 directamente, en lo cual nos lleva a nosotros a escudriñar la palabra del Señor y a entender que estamos llamados a cuidar nuestra boca, que estamos llamados a cuidar nuestro corazón y nos aconsejar. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches. Hoy recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprende sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Y si este mensaje ha sido bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que lo compartas y que muchos entiendan que es necesario nosotros saber a quién le estamos recibiendo un consejo. Bendiciones del Eterno, Dios te bendiga.